tienen en común la experiencia de varios años, si no décadas, de vida partidaria y parlamentaria, y al mismo tiempo el entusiasmo para disputar la candidatura de sus respectivos partidos en donde se han presentado también otras candidaturas. Por una parte está el señor Víctor Andrés Belaúnde, que es uno de los 6 postulantes a la candidatura presidencial de Acción Popular. Y a mi derecha tengo al señor Javier Velázquez Quesquén, que es uno de los 15 postulantes de lo mismo en el APRA. Antes de hablar eventualmente sobre sus propios partidos, quería conocer la opinión que se han formado del primer mes en ejercicio de la presidencia del señor José Geri. Señor Víctor Andrés Belaúnde. A ver, bueno, digamos que ha habido mucho activismo, ¿no? Y mucho protagonismo. Ha salido a medianoche a las comisarías, se ha hecho algunos allanamientos, algunas inspecciones, algunos reglajes. En fin, yo creo que ha desplegado todo lo que sabe y puede hacer y le han dicho que haga, y me parece que ha mantenido la noticia viva constantemente. No lo veo que está mal. Pero sí me preocupa que no haya resultados. Eso sí me preocupa, porque al final, si no hay resultados, se va a gastar rápidamente y todo lo que ha hecho ahora se va a borrar también con la misma rapidez, ¿no? Pero, en fin, remangarse las mangas, salir en blue jeans, salir en camisa blanca no está mal, pero no es suficiente, ¿no? Señor Velázquez Quesquén. Mire, el señor Geri tiene un límite. Él es un presidente de transición y ha generado un estilo diferente, por ejemplo, el que en su momento tuvo Valentín Paniagua, que no declaró y el Estado comenzó a actuar. Acá es diferente y también le está dando resultados porque está utilizando mucho la cuestión mediática. La valla, que en otro también estaba muy baja, la señora Boluarte no hablaba, no declaraba, y el rap no le resto mérito, pero era relativamente sencillo superar la valla que había dejado la señora Boluarte. Pero yo creo que él, en el tema de seguridad económico y garantizando la neutralidad de las elecciones, más que suficiente, ¿no? Les queda 5 meses y no pueden comprometer decisiones de mediano y largo plazo que tienen que ver con el nuevo gobierno que viene. He visto justamente ahora la entrevista que le hacen a la señora ministra de Economía de este gobierno en CADE y con Lucho Carranza. Y me parece muy bien que tengan las cosas claras, que van a hacer un ajuste en tema del presupuesto en el caso de gasto corriente, y para que no se perciba que los ministerios puedan ser usados con clientelaje. Ahora, lo que hay que decirle a Geri, ahora que ha decidido, dice que va a visitar el país, que se vaya a Puno. Se vaya a Puno. Este gobierno, que incluye, porque el partido de gobierno es el Congreso de este gobierno, el Congreso. Y ellos tienen una deuda con el sur, especialmente con Puno y con Ayacucho. Entonces, cualquier maniobra que haga está bien, que salga a la calle en la madrugada, pero tiene que ir a Puno a pedirle disculpas al pueblo de Puno, porque hay responsables políticos de esas muertes y no se ha pagado esa responsabilidad. Mientras tengamos ese pueblo herido, justificadamente, este tipo de maniobras serán cosméticas, y yo creo que sí se puede hacer una buena transición como la hizo Valentín Paniagua, ¿no? Ahora, yo quisiera añadir algo más. Lo que ha dicho Javier tiene razón. La valla era tan baja que yo creo que hasta Chibolín hubiese levantado la valla. Chibolín se le ha elegido y también levanta la valla, o sea, cualquiera. Yo creo que 2%, o sea, cualquiera que estuviese ahí hubiese hecho algo mejor. Efectivamente, yo creo que tiene que ir a Puno. Hay que recordar que la ciudad de Boluarte, 24 horas antes de la manifestación, de la marcha inmensa de los jóvenes protestando contra la codicia de las AFPs, viajó a Nueva York con 6 ministros, que nada tenían que ver en Nueva York. El ministro de Vivienda, el de Salud y algo más. 6 ministros. O sea, es un viaje de placer, fue una excursión turística.
Entonces, bueno. Bueno, había la Asamblea General Bueno, de la pero ONU, en la que tomó la palabra, y no es que quiera defenderla, no le tengo una particular admiración, pero sí mantuvo reuniones bilaterales y con autoridades bueno, pero muy pobre. Nadie la conocía, muy pobre, y además le cortaron el micro. Además, las asambleas se reúnen todos los años y no todos los presidentes van. No es así. Pero en fin, en todo caso, ella quiso ir. Este presidente, que es provisorio, que hay que decirlo y hay que recalcarlo siempre, que es transitorio, ha tenido la buena idea o el buen sentido común o el buen olfato político de no viajar al extranjero, ¿no? Porque ha podido viajar a la PEC, a Corea del Sur, o ha podido viajar a Bolivia, ha mandado a sus representantes como era antes, se mandan al primer ministro o al canciller, así que eso me parece muy bien. Pero tiene que viajar dentro del Perú, evidentemente, y tienes que dar una explicación coherente de lo que está pasando, porque es cierto, y la gente cree que es el Congreso el que está gobernando, que eres un títere del Congreso. Bueno, él es el presidente del Congreso, ¿no? Todavía lo es, y lo seguirá siendo, pero hay que ejercer el cargo con cierta prestancia y dignidad, y bueno, para eso todavía le falta un poco de tiempo, ¿no? Entre las decisiones que él ha tomado figura la imposición de un estado de emergencia en Lima y Callao. No es la primera vez que se hace, y muchos comentan que no está dando resultados, como tampoco lo dio en las oportunidades anteriores. Pero él ha intentado modificar e introducir algunas novedades a la política de seguridad como estado de emergencia, el uso, por ejemplo, de satélites en esta oportunidad. Su opinión en general sobre lo que significa el estado de emergencia. Mire, los estados de emergencia, así como una medida aislada y vinculada al tema de seguridad, porque la Constitución establece otros supuestos en los que se puede declarar la emergencia. Pero en el caso del estado de emergencia vinculado al tema de seguridad no ha resultado. Es que es tan claro que si al enemigo le decimos cuáles son los pasos de una estrategia que vamos a desarrollar para atraparlos, es obvio que si decretas la emergencia en Lima y Callao, los delincuentes se van a Huacho, se van a la otra región hasta que pase la emergencia. Entonces, no hay resultados y el presidente es un joven que tiene mucha carrera, mucho futuro político y está bien, está generando un poco de simpatía en la gente. Eso le hace bien a la democracia, porque ya con el tema de la señora Boluarte todo el mundo le había perdido el respeto. Pero sigo pensando de que si hay algo que debe desarrollar en estos 5 meses es algo del sentido común, restablecer el principio de autoridad y de respeto a la ley. O cumplimos la ley o no cumplimos la ley. Si algunos no cumplen la ley y otros la cumplen, entonces no estamos en un Estado de Derecho. ¿A qué me refiero? Justamente hoy día hemos tenido una reunión algunos políticos con unos exministros de Economía y lo que se ha desinstitucionalizado no solamente el Ministerio de Economía, sino algunas otras instituciones que han sido baluartes en el proceso de estabilización económica en los últimos 30 años. Entonces, yo les decía ahora, si no se respeta la ley y algunos creen que están por encima de la ley, por ejemplo, pueden comprometer los recursos del Estado, más allá de su mandato, me refiero a la Municipalidad de Lima, ¿no? Entonces, tú comprometes recursos, compras un bien sin haber tenido la previsión presupuestal, ni siquiera el expediente técnico, entonces estás incumpliendo la ley, estás dando ese mal ejemplo. ¿Qué le puedes reclamar tú a un alcalde de Chumbivilcas, de un distrito de Chumbivilcas que gasta 4.000, 5.000 soles en reconstruir una pequeña posta y no tiene expediente técnico? Entonces, por ahí tiene que pasar una conducta de un presidente de transición. Repito, el señor Valentín Paniagua no es de mi partido, pero creo que él, más que habló, es un estilo personal también, ¿no? Pero se comenzaron a hacer cosas. Por ejemplo, se comenzaron a apresar a todos los que habían incurrido en temas de corrupción y le dio mucha legitimidad a la transición. Entonces, ojalá que el señor Yeri ahora ha hecho muy bien este mes en hablar, en cambiar el estilo de Palacio de Gobierno, que parecía un convento que no hablaba la presidenta, pero ahora se necesita que hayan pasos explícitos, como repito, para el tema de seguridad, para el tema económico. Mire, se va a aprobar el presupuesto del 30 de noviembre y el partido de gobierno, y todos están postulando al gobierno. Imagínense, han comprometido hoy día
recibimos una información dramática, pero la vamos a superar cuando lleguemos al gobierno el próximo año. Hoy día el gasto, los intereses del pago de la deuda externa superan el presupuesto de salud. Tenemos 50 hospitales paralizados, 44.000 millones de soles en obras paralizadas. A eso debería dedicarse el presidente, a destrabar todo eso y dejar un poco la cancha limpia para el nuevo gobierno, ¿no? Señor Víctor Andrés García Bravo. Yo felicito a Velázquez Gején, que está entusiasmado, que cree que va a ganar, así que, en fin, ¿Tú vas a votar por mí? Sí, los sueños de opio todavía existen, parecería. Pero yo quisiera, hablando de Puno, quisiera sacar unas cifras. En Puno, la policía tiene 2.300.000 soles que no ha gastado nada. En Puno, la policía. ¿Para gastos de qué tipo estaban destinados? Bueno, para gastos de su propia institución, para mejorar sus instalaciones. Hay que recordar que de las 1.400 comisarías que hay en todo el Perú, 900 están con problemas de infraestructura, que están en mal estado. 500 no tienen agua, 100 no tienen desagüe. Y acá hay 2.300.000. La región policial, la Dirección de Aviación Civil de la Policía, ha invertido 0 y tiene un presupuesto de 5.700.000 soles. La Dirección Ejecutiva de Apoyo al Crimen y a la Justicia ha invertido el 2% en 11 meses. Ha invertido solamente 670.000 soles de los 33 millones de presupuesto. Insisto, la Dirección Ejecutiva de Investigación del Crimen y Apoyo a la Justicia. Del 33 millones ha invertido solamente el 2%. O sea, algo pueden hacer. Me parece que es peligrosísimo. Y respecto a lo que decía Javier de Paniagua, Paniagua tuvo un gabinete de lujo. Pérez Cuellar fue el primer ministro, que no podemos compararlo pues, ¿no?, con el primer ministro actual, con los respetos que se merece. Y después tuvo un ministro de Economía que era una persona que sabía mucho de economía y que era un gran político, Javier Silva Arruete. Y a partir de ahí, en 8 meses, los cambios que hizo en 8 meses Silva Arruete permitieron al Perú empezar a crecer, porque cuando se fue Fujimori del poder, el Perú crecía 0. O sea, lamentablemente esta señora ministra de Economía parecería que no tiene esa capacidad o esa experiencia, ¿no? Yo quisiera que nos digan cómo están viendo las elecciones y qué nuevo Congreso podemos tener si el ritmo que se mantiene actualmente nuestra vida política lleva a un resultado que no permita una claridad sobre la mayoría y sobre la agenda de gobierno y la responsabilidad del Parlamento. Bueno, ¿cómo ven venir ustedes el Congreso? El fraccionamiento va a continuar. Van a haber 8 o 9 partidos que van a superar la valla y van a estar en el Congreso. No es verdad lo que algunos dicen, que el fraccionamiento impide que hayan acuerdos políticos para, por ejemplo, determinados temas que son política de Estado, como el tema de la seguridad, educación, garantizar. El tema de la seguridad es fundamental porque no tiene que ver no solamente con generar un espacio más amplio, más claro para las inversiones, sino que tiene que ver con la libertad de las personas. Yo he estado en Villa María del Triunfo, en una chicharronería a propósito de la campaña, y habían 2 jóvenes emprendedoras que vendían un rico chicharrón, sin alusión, Víctor Andrés, y les dije, ¿hasta qué horas atienden? Hasta las 3 de la tarde. ¿Por qué no trabajan hasta la noche? No, porque nos han amenazado. Entonces, el sicariato, la extorsión, no está dirigiendo su acción contra las grandes empresas porque las grandes empresas tienen seguridad, sino contra este tipo de emprendimiento. Entonces, esto es una tarea fundamental. Entonces, el partido que gane, va a ser un partido histórico el que va a ganar el gobierno, tiene experiencia para poder concertar acuerdos sobre temas de seguridad, de educación, de salud. Hay que, escuché a Carranza, a quien respeto y lo sigo, y es el tema de tomar decisión política, por ejemplo, de poner el límite al gasto corriente, ¿no? Tenemos que parar esta hemorragia. Las cifras que en los últimos 15 años, el gasto corriente de planilla se ha multiplicado 5.5%, 5 veces el gasto corriente. Entonces, eso tenemos que pararlo, tenemos que reordenarlo para que
proceder a incorporar al Estado gente con mérito, contradictoria, ¿no? Por volver a ser un Estado meritocrático. Y en ese sentido, el Congreso va a cumplir un rol muy importante. A mí me parece muy bien la restitución del Senado con funciones diferenciadas, porque la Cámara de Diputados, ambos se van a contrapesar, va a haber una especie de equilibrio y las leyes van a ser más pensadas. Fíjese, a propósito de un trabajo académico que estaba haciendo para una universidad, en una ley se han creado 20 universidades públicas. Sí. 20 universidades públicas. Sin presupuesto. Hace pocas semanas. Sin presupuesto. Pero yo quería añadir algo más. De acuerdo a la Constitución, que se incorporó una idea que dio el presidente Belaún de Acción Popular, un aporte a la constituyente del 78 que no participó Acción Popular, se ha recogido y está vigente para evitar la paralización del gobierno, como hoy día está paralizado el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, que eso se paralizó en el año 47 con Bustamante, que hubo mucho tiempo sin presupuesto, ¿no? Entonces, para evitar eso, el gobierno tiene una herramienta para poder controlar el gasto, que no la ha usado. Es decir, cuando llega el 15 de diciembre, el gobierno puede no aceptar las modificaciones del presupuesto del Congreso. 30 de noviembre. El 30 de noviembre. 30 de noviembre tiene que estar. Así es. 30 o el 15 de diciembre. No, el 30. 30. Bueno, en todo caso han cambiado la fecha, ¿no? El 30 de noviembre. El gobierno puede decir, señores congresistas, yo no acepto las modificaciones que ustedes han hecho porque esto distorsiona el equilibrio fiscal. Por lo tanto, yo insisto en aprobar mi presupuesto tal como está, sin modificar alguno. Y el Congreso no puede oponerse, tiene que aceptarlo. Entonces, tiene el gobierno esa herramienta que no usa o no quiere usar. Ese es el problema. Veremos a fin de mes si la ministra de Economía, que tenemos, señora Miralles, creo que usted está con él, quería comprender, tiene la fuerza necesaria para tomar esa decisión, porque hasta el momento lo que ha venido haciendo el Ejecutivo es retroceder frente al Congreso, ¿no? Yo lo he escuchado los desafíos que ha planteado para estos meses. He visto en la televisión que ella se ha presentado en CADE y con Carranza también. Entonces, es muy... creo que la gran tarea de esta transición, bueno, del Congreso, esperamos mucho. Casi 100 parlamentarios están yendo a la reelección. Han diseñado el modelo de las elecciones para ellos, para reelegirse ellos. Pero van a ser duramente castigados. Yo tengo la seguridad que Alianza para el Progreso no va a superar ni la valla electoral. Y este señor Yeri, que es del Congreso, que tiene un futuro político, debería... Ya somos Perú, ¿no? Claro, pero él debería marcar una línea muy clara con el tema del gasto y del presupuesto, como dice Víctor Andrés García. Hay el peligro de que este Congreso duplique la cantidad de presupuesto que el año pasado le puso al presupuesto, 1.700 millones de soles el año pasado, medio punto del PBI, por eso hemos roto la meta fiscal. Entonces, ese es un compromiso explícito que tiene que hacer el presidente, decir que el presupuesto será el que se apruebe con algunas ligeras modificaciones, como siempre lo aprueba, para garantizar. Esa es una garantía de neutralidad del gobierno, ¿no? Ojalá que tenga el gobierno pantalones para decir esto no se modifica y dejar un presupuesto ordenado para el próximo año. Hay que recordar, Fernando, que hasta la fecha, hasta octubre o septiembre pasado, los ingresos fiscales han subido en 14%. A causa del precio internacional de los metales. Y los ingresos de aduana, 6%. Así es. Entonces, esto es bueno, pero crea también ilusiones a los funcionarios públicos o a los congresistas para poder gastar más. Y cuando deberían empezar a gastar menos y cubrir estos huecos casualmente con estos ingresos extraordinarios que están habiendo en este momento. Hay una exhortación que ha hecho el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Burneo, respecto a la posibilidad de que las elecciones se vean afectadas por la violencia criminal, y anuncia la eventual decisión de nuevas medidas para garantizar la seguridad de los candidatos, sobre todo cuando hay que desplazarse a zonas donde sabemos hay una actividad criminal constante, ¿no? ¿Han percibido este problema en sus... No, es evidente que este proceso electoral va a estar de alguna u otra manera contaminado con actos de violencia, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado. Y por eso un gobierno de transición es eso.
O sea, el gran esfuerzo del gobierno tiene que ser no solamente garantizar la neutralidad de las elecciones, sino seguridad al proceso electoral. Sería un baldón para el señor Yeri de tener una popularidad casi por un tema cosmético y que pueda pasar algo en el proceso electoral cuando ya se viene advirtiendo. Además se viene advirtiendo y ese va a ser también una prueba que va a pasar este gobierno de transición, ¿no? En su caso usted va a hacer campaña también, sino sobre todo en el norte, porque usted es lambayecano. Por supuesto que si aspira a ser candidato presidencial tendrá que recorrer todo el país. Ya lo he recorrido. O sea, yo no estoy trabajando, ya casi 60% del país lo he recorrido en estos 2 meses, porque nosotros estamos haciendo unas elecciones, un militante, un voto. Sí, sí. Y es el único partido junto a Renovación Popular, ¿no? A diferencia de Acción Popular, que le hacen ahí con un secretario general y 20 patitas y hacen la lista. No, acá no. Acá 44.000 compañeros de todo el país van a decidir quién es la fórmula. Y para mí es para mí 44.000, ¿cuántos miembros tienen? 44.250. Ya, de esos al menos 10% tienen que participar. Si no, no vale. O sea, 4.400. Claro, o sea, para poder pasar a la etapa siguiente deberíamos sacar 4.250 deberían votar. Yo calculo que van a votar 22.000 compañeros. Así se lo digo de verdad. Cerca de la mitad del número total. Exactamente, y para mí es un desafío, porque en el 2011 los compañeros de Lima me sacaron. Y ahora si gano la elección interna ya no me van a poder sacar. Respecto de la modalidad interna en Acción Popular, ¿por qué se ha adoptado, cambiando la tradición, la modalidad actual? Máxime, puesto que uno de los candidatos es el presidente del partido, ¿no? Sí, claro. Ahora, yo creo que me alegro mucho que el APRA nos haya copiado, porque el primer partido que empezó con elecciones internas, un militante, un voto, fue Acción Popular y lo mantuvo durante varios procesos. Lamentablemente, Es que eso lo aplicó Fernando Belaúnde, porque Fernando Belaúnde venía de la escuela del partido. Pues. Acuérdate, Víctor Andrés, por favor. Belaúnde no tuvo al contrario. Prista, en absoluto. Más bien, Alan García vivía admirando a Belaúnde. Lo visitó en su lecho de enfermo. Esa es la grandeza de un líder como Alan García. Estando Belaúnde ya muy mal, Alan García a medianoche fue a Neoplásicas y lo visitó y se despidió de él. Él lo contó después. Bueno, pero en fin, volviendo al tema. Lo que ha hecho Acción Popular ahora ante 290.000 inscritos que tienen que votar 30.000 personas, algunos pensaron que eso era muy complicado, muy difícil, porque es a nivel nacional, además requiere muchos recursos que no había. Se optó por esta elección indirecta, que eliges tú a 80 o 75 delegados y que ellos a su vez eligen. Pero se aprobó en el último plenario también que haya un voto de consulta al costado, o sea, que se vote por los delegados que tendrán evidentemente que decidir, pero también como referencia una decisión algo vinculante para que los militantes que van allí a votar en una otra línea voten sus preferencias, de tal manera que los delegados se vean de alguna manera un poco obligados a respetar la voluntad que han visto en las urnas a través de esta elección casi paralela. Ojalá que eso suceda y de eso vamos a hablar después. Pero en todo caso, volviendo al tema de las elecciones y los temores del jurado, en el Perú la violencia en las elecciones ha sido inmensa. Hay que recordar que el año 85 atentaron contra mi padre, presidente del jurado nacional de elecciones. O sea, ha habido mucha violencia cuando había... Después de las elecciones y por haber proclamado los resultados oficiales. Y el 18 de mayo de 1980, cuando ganó Belaúnde... En el acto electoral. Claro, en el día del acto electoral. Sí. Sendero inició... Sí, en el pueblo de Chuchis, ese primer acto. O sea, siempre veo mucha violencia. Pero yo no creo No, siempre no, porque usted está remontándose a lo que ha sucedido hace 40 años. Sí. Entre tanto, una vez acabado la actividad de criminal de Sendero, ha habido menos, nada comparable a lo que hemos visto felizmente en Ecuador, Colombia o México. De acuerdo. Pero ¿quién me puede decir que en las últimas elecciones, el 2021, la inseguridad ciudadana no era igual que ahora? Es casi igual. No había variado mucho. Un poco menos. Ha y subido sin embargo, mucho la tasa de extorsión. Salvo algunas pequeñas irregularidades que se dieron en algunas mesas. No, pero el tema es que escale el proceso electoral. Yo creo que la Fuerza Armada está preparada para mantener el orden. Eso es lo que yo creo, mantener el orden interno y que las elecciones se lleven a cabo con absoluta transparencia y bueno,
y tranquilidad. Esa es mi experiencia. No tengo esos temores, yo por lo menos. Señor Velázquez, usted que acaba de decirnos que ha hecho un recorrido en una buena cantidad de nuestras provincias, ¿qué siente que hay como demanda que diferencie nuestros compatriotas del interior de Lima y del microclima político en el que vivimos aquí en Lima? Claro, el tema de la seguridad es transversal, el tema de la seguridad, pero, por ejemplo, yo he estado en Huancayo, he estado en Cusco, he estado en Arequipa, y hay agendas regionales que tienen mucho que ver con el tema de la desatención del gobierno central con respecto a esa zona. Pero en Cusco especialmente he visto de que hay el legítimo resentimiento de esa zona, de todo el sur, con respecto al gobierno, ¿no? El gobierno está dejando abierta esa herida y si yo hubiera sido un presidente de transición, lo primero que me hubiera ido a Puno a pedirle disculpas al pueblo de Puno. O sea, esa es una forma de pacificar el país. O sea, la señora Boluarte ha pasado a esos niveles de descrédito porque parecía una gobernadora de Palacio de Gobierno. No salía. Ahora que escucho que el señor Yeri va a salir, lo primero que tiene, ¿por qué no se va a Puno? Pedirle disculpas al país. Eso no es un pueblo violento, es un pueblo pujante, emprendedor y la verdad no lo entiendo. No lo entiendo, pero tienen agendas regionales. Siempre el sur ha tenido una atención diferenciada por parte de los gobiernos. Yo recuerdo que cuando fui primer ministro de Alan, tuvimos el tema, por ejemplo, de la convención, paró la provincia de la convención, yo fui con los ministros. Y era una reivindicación legítima, como siempre lo cuento, ¿no? Sale el gas de las Malvinas, viene Melchorita, lo transforman, y luego el gas allá en esa zona cuesta el doble de lo que cuesta en Lima. Había que ponerle una plantita de gas para que tengan gas. Por ductos y no por valores. Claro. Entonces, si ahora que veo que hay candidatos que van y que han desde Lima han provocado al sur, han habido algunos que han provocado al sur, creo que ellos también, esa agenda de ellos hay que incorporarla en lo que debe ser los programas de gobierno de los partidos. Nosotros sí la vamos a atender prioritariamente, porque no hay forma de impulsar un crecimiento equitativo y una prosperidad compartida si es que nosotros seguimos pensando que nuestros hermanos del sur son adversarios nuestros, ¿no? Además hay otra cosa. Sí. Hay que recordar que Puno está ayudando a Bolivia. De Puno han salido una serie de ayudas de comestibles que faltaban en Puno y de hidrocarburos. O sea, los camiones de gasolina que han entrado a Bolivia ahora para abastecer a toda Bolivia han entrado de Puno. Entonces yo creo que la presencia de Puno es muy importante en el sur y hay que agradecerle todo lo que están haciendo por la buena vecindad y buena amistad de nuestros pueblos. Puesto que nos acercamos al fin de nuestra conversación, ustedes son los dos abogados y de partidos que han tenido perseguidos, deportados, asilados sin salvoconducto, como fue Víctor Raúl Áñez, todo desde el 49 hasta el 54, me parece recordar, 5 años, ¿no? Quiero que me den su opinión sobre la situación que ha quedado en torno a la ruptura de las relaciones diplomáticas con México, a la declaratoria de persona non grata a la presidencia Sheinbaum y a la negativa por ahora de entregarle un salvoconducto a la señora Betsy Chávez. Yo haría una diferenciación clarísima. Una cosa es el asilo, que creo que es inevitable darle un salvoconducto en algún momento, es inevitable. Hay convenciones clarísimas. Y otra cosa es la ruptura de las relaciones diplomáticas, que la ruptura no es por el asilo, a mi modo de ver, es por la interferencia e injerencia de los gobiernos mexicanos, el anterior y este, en el Perú. Hay que recordar que nos quitaron o no quisieron darnos la presidencia de la Alianza del Pacífico. Y ha habido constantemente declaraciones antiperuanas de López Obrador y de la de Sheinbaum hasta el día de hoy. Esa es la ruptura, por eso, no por el asilo. El asilo puede ser la cereza de la torta, pero lo otro es inaceptable. Además, contradice la doctrina de Genaro Estrada, la doctrina Estrada. La doctrina de no intervención que ellos no han cumplido. Y que además la doctrina Estrada prestigió a México durante 50, 80 años y que a ellos no la han cumplido en contra del Perú. Y eso no se puede aceptar. Primero que yo creo que el derecho de asilo es un derecho constitucional.
Artículo 36 de nuestra es un derecho Constitución. constitucional. Segundo, que este derecho constitucional está condicionado a que el país asilante te acepte. Y si el país asilante te acepta, entonces para mí este es un acto precipitado y irresponsable para las tribunas de llevarlo o escalarlo a romper una relación con un país hermano. Yo no miro a México por los 6 años del señor de López Obrador y la señora Sheinbaum. Será parte de la historia. Pero México siempre ha sido un país hermano nuestro. Entonces, el APRA se creó en México. claro, el 7 de mayo de 1924. Entonces, todas estas son poses políticas, por favor. Yo no creo que la dimensión del personaje que está pidiendo el asilo pueda llevarnos a un nivel de escalar una relación, de romper relaciones con un país como México, de declarar personas no gratas. Yo lo veo así. Lamentablemente el señor Yeri está mal asesorado en esto y yo espero que el embajador de Cela, que es un embajador prestigioso, no se deje hacer la plana por aquellos que precipitadamente o políticamente quieren llevarnos a sentar una relación con un país con el que debemos recuperar rápidamente nuestras relaciones para impulsar varios temas de la agenda que tenemos en común, ¿no? Entonces, constitucionalmente legítimo. Yo no he visto que nadie de los juristas se oponga a que se dice que por corrupción o no es. Fíjese, tenemos que ser coherentes. En el caso de Alan García, los que ahora están detrás del señor Yeri diciendo que no le des el salvoconducto, que por aquí y por allá, algunos de ellos fueron los que dijeron que para el tema de Alan García no calzaba, qué sé yo. Pero yo soy coherente. El derecho de asilo es un derecho constitucional, condicionado al país asilante. Si el país asilante te da el asilo, hay que extender el salvoconducto. Ya que invoquemos el principio de no intervención, por favor. Eso también es relativo, es relativo y hay que tener una superioridad moral y constitucional para ponernos por encima de estos temas y darle el salvoconducto a esta señorita, señora, y restablecer nuestras relaciones con México. Creo que se le está haciendo un grave perjuicio no solamente al país, sino a la imagen del Perú que siempre ha tenido de ser respetuoso de este tipo de derechos, ¿no? Pregunta final. Mañana por la mañana tiene lugar una audiencia importante en el juicio que se sigue al señor Vizcarra, expresidente, con motivo de 2 causas que se han abierto durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, ¿no? Y una de irrigación y el otro un hospital. ¿Cómo perciben a la justicia en su comportamiento frente a los políticos? En el caso de Vizcarra, complaciente, él montó todo este nuevo diseño de la Junta Nacional de Justicia y ha dejado algunos fiscales y jueces que son complacientes. Vizcarra, como nunca antes, un presidente, él ha sido un presidente por accidente, ¿no? Ha tenido imputaciones debidamente corroboradas. El ministro Hernández, que es su amigo, ha aceptado una responsabilidad penal, inclusive ha pagado una reparación civil. Pero si escucha usted a los ministros que hablan sus jefes, hay muchos otros que aparecen. Lo que yo quiero decir lo siguiente es que la justicia tiene que pronunciarse porque este señor está desafiando, está contaminando el proceso electoral. Él sabe que está inhabilitado y sigue contaminando el proceso electoral. Por eso lo digo. De acuerdo. No, hay que recordar, yo fui el primero que denuncié, antes que sea vicepresidente en plena campaña, la trafa del hospital de Moquegua, que él había destruido para no construir nada después. Después construyó algo y recibió 2.300.000 soles de coima. O sea que ya era corrupto en su momento. No es que se volvió corrupto en la presidencia, llegó corrupto. Y además hay que recordar que se le dijo eso, que usó dineros de toda, era aceptado inclusive que pagó un avión para llevar al ministro de Economía a Moquegua. O sea, él estaba metido en esto. Entonces, cuando él llega a la presidencia, ya tenía 40 juicios y usó la presidencia como vicepresidente, como ministro y como embajador para postergar y archivar algunos de esos juicios. Pero aún así otros han quedado. Así que estamos hablando de juicios previos a su gestión. Sin duda, sí. ¿La justicia en este caso está conduciéndose con rigor?
Mire, aparentemente sí. Bueno, mañana sabremos un poco más después de ver esta audiencia. Muchas gracias, Muchas gracias. Javier Velázquez Quesquén y Víctor Andrés García Belaúnde, que postulan ambos a la candidatura presidencial en sus respectivos partidos, los más antiguos de nuestro país, el APRA, con 100 años de fundado en el Perú, y Víctor Andrés García Belaúnde, partido fundado en el año 56. El Con próximo 70 año años casi. celebran 70. Muy bien, muchas gracias por su presencia y muy buenas noches para ustedes y hasta una próxima oportunidad. Vamos a hacer una pausa y hablaremos sobre política con un partido diferente, el que en su momento estuviera asociado con Nicanor Boluarte y cuya figura más conocida pretende ser el señor Morgan Quero. Veremos si es que si es que el jurado acepta que pueda ser candidato o no. Primero hacemos una pausa.